Buenas tardes, mi nombre es Claudia Hernández, el de mi compañera Patricia Piñeros Cuellar, estudiantes de Administración Pública, y vamos a hacer una breve explicación sobre la política pública de la pandemia del COVID-19. Como introducción tenemos que la pandemia del coronavirus COVID-19 es una enfermedad causada por un virus que causa enfermedades graves como infección respiratoria aguda. Los primeros casos fueron identificados en China, en la región de Wuhan, donde se reportaron casos de unas personas con neumonía, motivo por el cual el director de la Organización Mundial de la Salud anunció esta enfermedad como una pandemia, ya que se extendió a diferentes países, y también se declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020. La justificación para esta política pública es que es una pandemia que inicia en China con un conglomerado de 27 personas y que se extendió a 170 países, que es un mecanismo de transmisión de persona a persona y que va creciendo de manera exponencial. Tenemos también aquí unos objetivos generales y unos específicos. El general es coordinar y fortalecer las acciones institucionales y poblacionales en el sector salud del nivel estatal para contener la incidencia y mortalidad por el COVID-19. Los objetivos específicos es intensificar la vigilancia epidemiológica frente a la pandemia, desarrollar capacidades en el personal de salud en cuanto a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detección temprana y diagnóstico, promover y desarrollar estrategias y mecanismos de coordinación sectorial e intersectorial, preparar los servicios de salud para la atención a estos casos del COVID-19, promover la participación social y comunitaria para fomentar el autocuidado, tomar acciones inmediatas conducentes a prevenir, coordinar y actuar para que se logre bajar la tasa de mortalidad del COVID-19. Hay unas abreviaturas que se utilizan en este plan de contingencia que se van a conocer en el mismo trabajo. Y aquí empezamos a hablar del compromiso del poder central y de las entidades descentralizadas. Entonces, desde el ámbito político hay una distribución del poder de decisión. Desde el área administrativa se hace una distribución o reparto de competencias y funciones. En el campo fiscal, la hacienda pública debe destinar ingresos importantes para la atención de este virus del COVID-19. La Presidencia de la República declaró un estado de emergencia social y ecológica en todo el territorio nacional. El Congreso de la República dictará y decretará medidas sanitarias impuestas en leyes definitivas y concretas, las cuales vigentes de forma inmediata gestionen los objetivos generales y específicos para mitigar los daños que genera esa pandemia. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se expedirán decretos únicos y reglamentarios para atender esta emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. También se declara la urgencia manifiesta, donde se pueden celebrar contratos para adquirir bienes y servicios necesarios para atender esta emergencia sanitaria. Se emitirán normas para delimitar el número de personas en eventos y actividades. Se harán recomendaciones para la contención de la pandemia en los sitios de alta afluencia de personas. Se dictarán también recomendaciones para la prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda. También se dictarán directrices para el control y atención ante la posible introducción del coronavirus y en la implementación de planes de preparación y respuesta ante este riesgo. Se hacen unas recomendaciones generales que es promover el lavado de manos, utilizar tapabocas, promover la desinfección en puntos de trabajo, promover el distanciamiento social, suministrar información clara y oportuna sobre las medidas de prevención, establecer canales de información para la prevención del COVID-19, se harán capacitaciones al personal de migraciones, salud, aseo y limpieza, se deberá informar inmediatamente cualquier caso sospechoso a la Secretaría de Salud, se impartirán lineamientos del sector productivo, farmacéutico, alimenticio y bebidas en el país.
También se hará un acompañamiento psicológico. Desde el Ministerio del Interior se expedirán normas para la conservación del orden público. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se impartirán normas en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial de acueducto. Desde el Ministerio de Vivienda se implementarán normas en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente a este estado de emergencia. Desde el Ministerio de Hacienda se crea un fondo de mitigación de emergencias y se dictarán disposiciones en materia de recursos dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica. Desde el Ministerio de Comercio se adoptarán medidas sanitarias para el control en establecimientos de comercio. Desde el Instituto Nacional Penitenciario se declara un estado de emergencia penitenciario y carcelario en estos centros de reclusión. El Ministerio de Educación hace ajustes al calendario económico de educación, en preescolar básica y media, motivo por el cual se inician clases de manera virtual. El Ministerio de Trabajo adopta medidas de protección de la declaración de esta emergencia sanitaria, donde los trabajadores y empleadores deben estar protegidos frente al COVID-19 y se implementan medidas de protección en el lugar de trabajo. Estas medidas son de carácter excepcional y temporal con el fin de proteger el empleo, evitar despidos y contribuir con las familias que han quedado sin ingresos. Estas recomendaciones son el trabajo en casa, el teletrabajo, asistencia al lugar de trabajo por turnos, vacaciones anticipadas, negociación de salarios, autorización de retiro parcial de cesantías y beneficios económicos para las personas que han quedado sin empleo.